minutos. Listo, empieza la grabación. Entonces, la presión de posición es referencia a la energía potencial y se refiere a la altura del agua sobre la partícula, ¿cierto? La altura del agua sobre la partícula, que esté sobre la partícula. Y la presión de movimiento hace referencia a la energía cinética. Y para mecánica de suelos, esas velocidades de flujo son muy bajas, por eso cuando veamos la ecuación de Bernoulli, no vamos a considerar la energía cinética, solamente queda la energía potencial, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, la presión se mide en cabezas o en alturas de presión, ¿cierto? Eso es conceptos de mecánica de fluidos. En cabezas o en alturas de presión, y las unidades pues son metros, porque estamos hablando del sistema métrico o sistema internacional, ¿no? Se consideran tres cabezas o alturas de presión. Entonces, primero, la altura de presión H sub P, que es la altura que alcanza el agua debido a la presión por encima de un punto correspondiente. En la figura ustedes ven un depósito de agua, ¿cierto? Que está lleno hasta la parte superior. Y vamos a determinar cuál es la altura de presión para la partícula A, que está ubicada a una altura H. Entonces, la altura de presión es el agua que esté por encima de ella, ¿cierto? Entonces, la altura de presión para la partícula A es ¿qué? Es H, ¿cierto? Es lo que esté por encima de ella, desde la partícula hasta la cantidad que esté por encima. Ahora miremos, bueno, y la altura de presión es igual a la presión de poros sobre gama del agua, que ese concepto ya lo vamos a ver aplicado, pero cuando es mecánica de suelos, por ahora tengámoslo aquí. H sub P es igual a presión de poros sobre gama del agua. En segundo caso tenemos la altura de posición. Es la altura con respecto a un plano de referencia que puede ser positivo o negativo, ¿cierto? Esta altura de posición es un plano de referencia que se toma arbitrariamente en cualquier punto donde yo lo quiera localizar. Y puede ser positivo o negativo dependiendo, diga, si es de abajo hacia arriba es positivo. Y si la referencia es de arriba hacia abajo es negativo, es como ustedes lo tomen. Entonces, para la misma partícula de suelo que está ubicada en el tanque, cuyo nivel de referencia está aquí, mírenlo si lo ven. Yo digo que el plano de referencia es este. Arbitrariamente, yo quise que fuera ahí. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la altura de presión para la partícula A? La altura de presión para la partícula A. Respondan. R. ¿Cuál? ¿R? ¿Dónde está el nivel de referencia? No lo... ¿No lo ve? Rayado. De Z, No hay demasiado rayado. Con rojo. Arriba Estoy entonces rayando sería... para que lo miren. Entonces, coloquémoslo O sea, así. profe, sería positiva, Z. porque está hacia del plano de referencia hacia Y abajo. sería Ojo, hacia ¿cuál abajo. es la altura de presión? ¿Cuál es la altura de presión? O sea, la primera, Z. la altura de Menos. presión para la partícula A. Menos H Z, sub ¿no? P, ¿cierto? H sub Así P, es. lo que está por encima, miren la partícula, lo que está por encima, miren. Lo que Ah, está qué por pena, profe, encima, es que no había visto dónde estaba. Sí, señor. listo. Sí, Ah, profe. está aquí, bueno, voy a borrar todas esas rayas entonces. O sea, Listo, ojo, eso. digamos, profe, sería negativa, porque está allá hacia arriba. En este caso, la altura de presión es lo que esté por encima de la partícula, es por lo que esté por encima y es positiva hacia arriba, entonces H sub P, ¿cierto? Ahora, la altura de posición en Z, ¿sí la ven ahí? Ya la acabé de rayar. La altura de posición en Z, ¿cierto? Y el nivel de referencia es este, le voy a hacer un círculo, mírenlo ahí, ¿sí lo ven? Nivel de referencia es de la altura de posición. Yo digo que positivo es subiendo y negativo hacia abajo. Yo lo tomo con referencia a la partícula, ¿cierto? Positivo subiendo y negativo bajando. Entonces, la altura de posición en este caso es Z, que es el mismo H sub P, ¿cierto? Y es positivo porque va subiendo. ¿Sí está claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ahora, si yo coloco el nivel de referencia aquí, ¿cierto? Yo lo coloco el nivel de referencia aquí a una altura de H medios, ¿cuál es la altura de posición para la partícula A? Menos H medio. Menos H medio, correcto. Altura de posición es menos H medio, ¿cierto? Porque yo definí, perdón, menos H medio no. El nivel de referencia está aquí, este es otro caso.
¿cierto? Yo aquí tengo una altura H medios. Y sigamos. Ah, no, mentira, sí, qué pena. Qué pena, fue que yo cambié el plano de referencia. Quito este y dejo este, ¿cierto? Dejo este plano de referencia que está en rojo, esta línea que estoy trazando. Ahora sí, correcto. Es H medios, yo cambié el plano de referencia. ¿Estamos claros? Sí, señor. Y la altura total, pues se representa con la letra H, es la suma de la altura de presión más la altura de posición, ¿cierto? La altura total, ¿qué me determina? La altura total, copien esto. Ah, eso ya lo tienen, determina la dirección del flujo y se usa en la ecuación de Darcy para calcular el gradiente hidráulico. Eso ya lo vimos. Quedamos aquí. Tenemos que para este caso que tenemos un punto 1, y un punto 2, ¿cierto? Me dicen que, ¿cómo puedo establecer yo la ecuación de Bernoulli? Digo, este es el plano de referencia, ¿cierto? Este es el plano de referencia. Aquí tengo, vamos a ubicar primero los puntos. El punto 1, aquí tengo un Z1 y aquí tengo un Z2 con respecto al plano de referencia. Z1 más altura de presión 1 es igual a Z2 más la altura de presión en 2. Reemplazando Z1, presión de poro es 1, gama del agua es igual a Z2 más presión de poro sobre gama del agua. Entonces, ¿qué hipótesis puedo establecer yo de aquí? Que el flujo entre dos puntos, cualesquiera, depende de la altura, ¿cierto? El flujo entre el punto 1 y el punto 2 depende de la altura, ¿cierto? O sea, en este caso, ¿en qué dirección va el flujo? De izquierda a derecha, ¿cierto? Porque yo establecí que el punto 1 está más alto que el punto 2. Y segundo, el plano de referencia se puede escoger arbitrariamente. Bueno, ya veo que entraron todos. Vamos a ver quién entró 3 veces. Hay algunos vivos que entran 2 y 3 veces. Más que yo, ¿no? Sí, estamos todos. Estamos todos, no hay problema. Entonces ya cambian las condiciones. Me retracto. Entonces, ejemplo. Hagan este ejemplo. Calcular la altura de presión, altura de posición y altura total del agua que fluye entre A y D, sabiendo que en el punto D hay un rebose y que el agua se mantiene constante en A. ¿Sí entienden ahí? ¿Ya hicieron el dibujo? Tengo este depósito de agua. Entonces, ¿qué es lo que toca? Lo que debemos tener en cuenta aquí, que este punto, la presión es la misma presión atmosférica, ¿cierto? O sea, ahí la presión del agua es 0. Lo mismo para el punto A, porque aquí me afecta la presión atmosférica, ¿cierto? Es la presión atmosférica la que me cuenta ahí. O sea, que se toma, ahí no hay presión para el punto. Entonces, determinar la altura de presión total y de posición para los puntos A, punto B, punto C y punto B. Si A, D y A están a la presión atmosférica, está abierto el sistema, tomando como plano de referencia este, que está aquí, esa línea roja, en la parte inferior, es el plano de referencia. Si no les gusta que raye tanto, me lo avisan y no sigo rayando. Lo que pasa es que yo rayo para poder llamar la atención de usted y saber dónde estoy ubicado. Porque yo estoy hablando y ni ustedes me están mirando, ni yo tampoco los estoy mirando. Estamos mirando en la pantalla. Entonces, con ese poco de rayas es que yo más o menos los puedo ubicar a ustedes. ¿Estamos claros?
Pero si me dicen, profesor, no vuelva a rayar, yo dejo la figurita como está en el libro y no le hago nada. Ustedes dirán. Entonces no voy a seguir rayando y sigo hablando, pero ustedes deben estar muy atentos a lo que yo diga. No, ¿Estamos ingeniero, claros? siga rayando porque uno hay veces se pierde. Ah, no, por eso les pregunto. Sí, ingeniero, sigue rayando. O sea, bueno, pero les pregunto, sí, porque, profe, es que con ese poco de rayas no se entiende. Sí, sí. Pues raye, ingeniero, porque así uno sabe dónde está explicando y todo. Bueno, entonces sigamos ahí para captar la... Sí, Hágale, ingeniero. porque si no traigo diapositivas, les pongo diapositivas y es más fácil para mí, ¿cierto? Menos desgastante. Pongo una Pero diapositiva. diapositiva, porque no. Así está Sigamos, mejor. sigamos, sí, señor. Entonces, me dicen que hallar la altura total, presión y posición para los puntos A, B, C y D. Perdón. Entonces, cuando ustedes estén en el parcial, definiéndome el parcial, cuando lleguemos a esfuerzos, porque este tema no lo voy a evaluar porque es muy sencillo. Esta es la base para la aplicación de los esfuerzos. Ustedes me tienen que decir para el punto A, ¿cierto? Para el punto A, la energía total en A es igual a la energía de presión en A más la energía de posición en A. La energía de presión más la de posición. Mi pregunta, ¿cuánto vale la energía de posición para A? ZA, ¿cierto? Vale ZA, ¿cierto? Es la altura esta que vemos aquí, mírenla. Esa es la energía de presión, ¿cierto? Y ahí tenemos que definir si es positivo o si es negativo, ¿cierto? Entonces, en este caso, si la tomamos del plano de referencia hacia arriba positivo y viceversa negativo, entonces podemos decir que es ¿cuánto? Que es positivo o negativo. Claro. Ahora analicémoslo para el punto B. Energía total en B es igual a la energía de presión en B más la energía de posición en B, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es la energía de posición en B, de presión en B? Este valor que está de aquí hasta acá, ¿cierto? Tiene un valor, más la energía de posición en B, que es ese valor que tengo ahí, ¿cierto? Energía en B es igual a la energía de presión en B menos la energía de posición en B. Dependiendo de cuando le metamos valores, pues ya la cuestión cambia. ¿Sí quedó claro cómo se hace el análisis? Sí, señor. Sí, ingeniero. Listo. Ahora, este es el mismo ejercicio. Ahora tenemos este otro ejemplo. ¿Para qué hacemos esto? Porque esto es la base para aplicación en los esfuerzos, ¿no? Espere, borro este poco de vainas que tengo aquí. Y dejo simplemente... Entonces, tengo un muro en concreto, ¿cierto? Perdón. Tengo un muro en concreto de forma trapezoidal, ¿cierto? El cual me dice, cuya función es retener el agua. Y me dice, la altura del agua, aguas arriba, es de 10 metros. La altura del agua,
aguas arriba, es de 10 metros. Y la altura del agua, aguas abajo, o sea, en la parte inferior de mi sistema, es de 4 metros. O sea, yo retengo el agua con ese muro y mediante un vertedero controlo el paso del agua. En eso no hay problema, ¿cierto? Yo ubico mi plano de referencia aquí en la corona, en la parte más alta de la base del muro, ¿cierto? De la zarpa, esto se llama la zarpa. Esto que está acá se llama la zarpa del muro. Bueno, yo coloco mi plano de referencia, lo estimé en ese punto, ¿cierto? Porque él se toma de manera arbitraria. Me dice, hallar altura total, altura de presión y la altura, perdón, y la altura de posición para los puntos A, B, C y D. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacerlo primero para el punto A. ¿Esto está grabando? Sí. Para el punto A, entonces digo, altura de presión en A, perdón, altura total en A es igual a la altura de presión en A más la altura de posición en A. Mi altura en A es igual a ¿qué? 0 más 10 metros. Es igual a 0, ¿cierto? Más la altura de posición en A. O sea, la altura de presión en A es la cantidad que esté por encima de él. Aquí no hay nada por encima de él, ¿cierto? Entonces es 0. La altura de posición en A, ¿cierto? En A es lo que es con respecto al plano de referencia. Entonces yo digo con respecto a hacia arriba subiendo, hacia abajo es, perdón, hacia arriba subiendo, no, hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Entonces sería más, mejor dicho, menos, ¿no? Menos 10. ¿Sí está claro? Sí, señor. O sea Sí, que señor. la altura de nada es igual a menos 10 metros. ¿Listo? Corremos. Ahora hagámoslo para B, ¿cierto? Altura total en B es igual a altura de presión en B más ZB. Así me lo tienen que hacer cuando lleguemos a esfuerzo. Paso por paso y lo indicando, ¿cierto? Para saber de dónde salió el valor. Entonces, la altura o la presión total, ¿a qué es igual? A la altura de presión en B, ¿cuánto vale? 10. 10, correcto. Encima de él hay 10 metros de columna de agua, ¿cierto? Más la altura de presión la altura de posición en Z, ¿cuánto vale? 0. 0. Porque está sobre el plano de referencia, entonces altura en B es igual a 10 metros. El uno era menos 10, el otro es 10, el sistema está en equilibrio, ¿cierto? Esta tontería no la voy a preguntar en los parciales, pero como les digo, es la base para los esfuerzos. De igual manera lo hacemos para los otros puntos, ¿cierto? Entonces hagámoslo rápidamente. Para el punto D, altura en D es igual a la altura de presión en D más posición en D. Altura en D, ¿cuánto es la presión en D? 0, ¿cierto? Y la posición y la altura de posición en D, ¿cuánto es? Menos 4. Es menos 4 metros, es la respuesta, ¿cierto? Y para el punto C, sería altura en C, altura de presión en C, más ZC. Altura total en C o la altura de presión total en C es igual a ¿qué? A la altura de presión en C. ¿Cuánto es? 4. 4 metros. 4. 4 metros. Queda 4 metros, ¿cierto? Sí. ¿Por qué la Z vale 0? Porque está sobre el plano de referencia. No hay problema. Mi pregunta, ¿cuánto es la caída? Acuérdense de la pérdida de energía. La pérdida de energía es el gradiente hidráulico, delta H sobre L. ¿Cuánto es la caída de presión entre A y B? ¿Cuánto es la pérdida de energía? Entre el punto A y el D, perdón. El A y el D. El 6. punto A, el punto D.
Entonces, es 6, correcto. La pérdida de energía es 6, que es la diferencia de cotas. De cotas, perdón, la diferencia de cotas. Cuando yo hablo de cuotas, es metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Yo puedo que aquí esté a 3.520 y aquí está a 3.500 metros. ¿Cuánto es la caída de presión? 20, 20. ¿cierto? Que es la diferencia entre el punto A y B. Y si yo quiero determinar el gradiente hidráulico, pues tengo que determinar la longitud que entre haya el punto A y el punto D. Bueno, continuemos. Esto es lo mismo. Hagan ese dibujo y hacen ese ejercicio para que lo terminen en casa, ¿no? Hagan ese ejercicio. Aquí aclaro que en este sistema, aquí este es el nivel de rebose, ¿cierto? Él va a permanecer lleno. Y aquí en este punto, la presión es 0, ¿cierto? El sistema está abierto, se mantiene en equilibrio, está ahí. O sea que la altura de presión para el punto A, ¿cuánto es? La altura de presión. Es lo que esté por encima de él. 0. Ah, pues la... Es 0, ¿cierto? Lo que esté por encima de la altura de presión. La altura de presión en el punto A es 0. Ahora mi pregunta, la altura de presión en D, ¿cuánto es? 28. 28. Y la altura de presión en C, en E, perdón, ¿cuánto es? 28 también. 0. 0. 0 porque no tiene nada encima. Encima no tiene nada y el sistema está aquí abierto. ¿Está claro? Cuando yo hago el análisis es sobre una línea, ¿cierto? De manera vertical. Cuando yo hago el análisis es sobre esa línea. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Entonces, en el punto E la altura de presión es 0. ¿Por qué? Porque el sistema aquí está abierto. Hagan el dibujito, ¿ya lo hicieron? Lo estamos haciendo. Hay como para que practiquen eso. Entonces, hallar, calcular la altura total, presión y posición para los puntos A, B, C, D y E. Si el plano de referencia está ubicado aquí. El mismo concepto lo hacemos cuando estemos viendo esfuerzos. Yo debo tener un plano de referencia. Por lo general, el plano de referencia es el nivel del terreno o la posición de la partícula o donde yo vaya a hacer el análisis en ese momento, ¿no? La profundidad, yo vaya a hacer el análisis. No, dejémoslo ahí. Dale. ¿Listos? Entonces, continuemos. Borro las rayas. Menos 28. Entonces, ley de Darcy, ¿cierto? Quedan 10 minutos. Por favor, me avisan cuando quede un minuto. Ley de Darcy dice que la velocidad, copien eso, que la velocidad del agua que atraviesa un suelo es muy baja. La velocidad del agua que atraviesa un suelo es muy bajo. Por tal razón, esta se desprecia, ¿cierto? Esta se desprecia porque debido a que la velocidad es baja, la velocidad es muy baja, por eso se desprecia este valor cuando aplicamos la ecuación general de la energía de Bernoulli. ¿Sí? También dice, copien eso porque cuando yo haga el parcial, cuando yo coloco el parcial, hay muchos conceptos que ustedes deben tenerlos claros dentro del parcial. Y como es en grupo, no hay preguntas, ¿cierto? Las preguntas se las hacen ustedes mismos. Hubo alguno que se le cayó el internet, pero bueno.
Darcy determina, miren, Darcy determina que el flujo que atraviesa los suelos gruesos, o sea, arenas finas, o sea, filtros, el flujo es de forma laminar, cuyas líneas de flujo son laminares. Ustedes saben que los flujos son de tres formas, según ¿cómo se llama? El número de Reynolds, ¿no? Laminar, transición y turbulento, ¿no? Entonces, para suelos gruesos, filtros, que el agua fluye es a través de suelos gruesos, ¿no? El agua no fluye en los suelos finos. Para los suelos finos, el agua queda ahí retenida, ¿cierto? Mientras que en suelos gruesos, el agua sí fluye. ¿Fluye en qué dirección? En dirección de la pendiente. Tengamos eso muy claro. Entonces, Darcy determinó que para que el flujo de agua para estos suelos gruesos es un flujo laminar, ¿cierto? ¿Por qué? Y esos suelos están conformados, ¿por qué? Sobre todo arenas finas, y con eso conformamos los filtros. ¿Hay pregunta al respecto? ¿Ya copiaron eso? Señor. Las velocidades del flujo son pequeñas, son de forma laminar, ¿cierto? En este caso, el suelo está saturado, está inundado, porque el nivel freático está aquí en la parte superior. Aquí tengo el estrato de suelo, ¿cierto? Estos son el perfil de suelo. Quitemos rayas para que me entiendan. Listo. Entonces tenemos que Darcy estableció que el caudal es igual a K minúscula por A por I, ¿cierto? Caudal es igual a K por A por I. Eso lo estableció Darcy para suelos, ¿no? Esta es la aplicación de la mecánica de fluidos a la mecánica de suelos, ¿cierto? Entonces, donde Q es el caudal, ¿cierto? Q es el caudal, K es la permeabilidad. En algunos libros van a conseguir el nombre de permeabilidad, hay otros libros que van a conseguir el nombre de conductividad hidráulica. Entonces, si yo les digo, determine la conductividad hidráulica para el filtro que está conformado por es la misma permeabilidad, ¿no? Y ahora A, ¿qué es? Es el área perpendicular al flujo, ¿cierto? Es el área perpendicular al flujo, es A. E I es el gradiente hidráulico. Y el gradiente hidráulico es igual a H2 menos H1L, que es igual a delta de H sobre L. Ese es el gradiente hidráulico. Delta de H sobre L. Ahora vamos a ver el dibujito. Aquí está. Yo tengo aquí, ojo con esto, ¿cierto? Este es el nivel del terreno, ¿cierto? Aquí tengo un estrato y aquí tengo otro estrato. Yo aquí coloqué unos tubos piezométricos, este me borró. Un tubo piezométrico. ¿Saben qué es un tubo piezométrico, no? ¿Qué es un tubo piezométrico? Son los que se utilizan para medir el nivel del agua. Sí, las presiones. Cuando hablamos de nivel, estamos hablando de presiones, correcto. Eso es un tubo piezométrico y son tubos de diámetro pequeño, ¿cierto? Para que el agua nos pueda marcar más exactitud. ¿Cierto? Entonces yo tengo nivel del terreno en el punto A, voy a colocar en rojo, la partícula que está en A, y voy a hacer el análisis de la partícula que está en B, ¿cierto? Yo vinco el tubo piezométrico y digo que, a ver qué pasó. Con respecto al nivel freático, sí, aquí tenemos nivel freático, miren. Aquí tenemos estrato 2 y aquí hay nivel freático, ¿cierto? Aquí tengo estrato 1 y estrato 2
y tengo nivel freático. Entonces yo estoy midiendo la presión es con respecto al nivel freático, pero yo debo introducir el tubo piezométrico dentro del estrato para que me marque un dato real, ¿cierto? Entonces yo en el punto A la altura sube a una H1, en el punto B hay una H2, ¿cierto? Y aquí tenemos un delta de H, ¿cierto? Ese delta de H, ¿qué es? Es la pérdida de energía, ¿cierto? La caída de presión del punto A al punto B. ¿Por qué ocurre esa caída de presión? Debido a la fricción que hay del agua con las partículas de suelo, ¿cierto? Cuando el agua circula a través de los poros, hay una fricción y hay una pérdida de energía. O sea, en el punto 1 o en el punto A, la energía es mayor que en el punto 2. Está claro eso, ¿cierto? Ahí no hay ningún problema. Entonces, vamos a mirar, pues esto es para el concepto para poder determinar la permeabilidad. Entonces, me dice que yo voy a determinar la conductividad hidráulica o la permeabilidad. ¿Cuánto falta? Faltan 2 minutos y pico. Para el caudal que circula a través de este suelo, ¿cierto? Es un suelo grueso, una arena fina. Entonces, determinar la permeabilidad. Entonces, ¿a qué voy? El área. ¿Cuál es el área que yo debo determinar para los suelos cuando yo no tenga condicionado nada, sino me dicen para un suelo natural entre un punto 1 y un punto 2 determine la permeabilidad de ese suelo? ¿Cómo lo debo hacer yo? Entonces, yo debo tener esto presente. Que el área de contacto, perdón, el área donde atraviesa el flujo, la altura es el espesor del estrato. Y aquí, lo que debo yo tener en cuenta es que aquí tomo 1 metro. O sea, que el agua que circula es a través de esa sección. ¿Sí está claro? O sea que el área es igual al espesor por 1 metro. Yo hago esa consideración de 1 metro. O en suelo se hace esa consideración. Y el agua circula a través de esto. ¿Sí quedó claro? Pero, Sí, señor. ¿Qué decía? ¿qué el agua? O sea, ¿Cómo? debería ser el área del agua. ¿El área de qué? ¿Debería ser el área del agua o del suelo? Del suelo. Es que en este caso, hagan de cuenta que el estrato de suelo que tiene un espesor C, esa es la tubería por donde está circulando el agua. ¿Sí está claro? O sea, en este caso el agua, el estrato de suelo se comporta como una tubería. El suelo grueso me está transportando agua. Entonces, circula a través de ¿dónde? A través de ese estrato de suelo que tiene una altura E, ¿cierto? Y tiene una longitud hacia este lado, un ancho infinito, no sé cuánto es. Pero yo para poder calcular los valores, yo tomo como valor de 1 metro, ¿cierto? Hago el análisis para un metro. ¿Sí quedó claro el concepto? Listo. ¿Sí? Sí, señor, Ahí ya yo hago el entendí. análisis. El agua circula en el suelo como si el suelo fuera una tubería. Y el área es esta como la tengo aquí, ¿cierto? O sea, el área se calcula como para, digamos, una pantalla de 1 metro cuadrado. Exacto, perfecto. Yo hago el análisis para 1 metro, para una pantalla de 1 metro hago ese análisis. 1 metro de ancho por la altura que tenga, por la altura, el espesor que tenga el suelo.